El problema 6. Nos dice tenemos dos conductores rectilíneos paralelos infinitos situados en el plano y z, en la dirección del eje z, separados una distancia de 80 centímetros. Si por cada uno de ellos circula una corriente de 12 amperios en sentidos contrarios, calcule la fuerza por unidad de longitud que se ejercen mutuamente. Vale, indicando también dirección y sentido, después el vector campo magnético en el punto intermedio. Vamos primero con la primera parte. Entonces vamos a suponer, esto es nuestro plano de coordenadas, x y z. Suponemos que tenemos un conductor por el que lleva 12 amperios, que le vamos a denominar I1, y otro, I2, como son sentidos opuestos, 12 amperios, y este es I2. La separación entre los dos, 0,8 metros. ¿Vale? Vamos a ponerlo ya en metros. Bien, esto es lo que tenemos en el enunciado. Y lo que nos piden es calcule la fuerza de unidad de longitud que se ejerce mutuamente. Entonces, ¿cuál será la fuerza partido por unidad de longitud? Bien, ¿qué tendremos que calcular? Por un lado tendremos que calcular la fuerza que el 1 ejerce sobre el 2 o que el 2 ejerce sobre el 1. ¿Vale? Entonces, si este 1 está ejerciendo una fuerza sobre el 2, esto se deberá al campo magnético. El campo magnético que va a generar uno sobre el otro, pues si usamos la regla de la mano derecha, el campo magnético iría en este sentido. Con lo cual, si lo representamos sobre el conductor 2, tendremos un campo magnético dirigido hacia dentro del papel. Lo podemos representar así o lo podemos representar así. Ese sería el campo que generaría 1 sobre 2. Entonces, bueno, a mí me gusta más representarlo de esta manera, con lo cual borramos esto. ¿Vale? Entonces tendríamos un campo magnético, vector, que iría hacia adentro del papel en este caso, en el sentido X negativo. Bien, ¿cuál sería la fuerza que ejerce 1 sobre 2? Bueno, pues la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2 sería la intensidad 2 por la longitud, por el campo magnético que realice 1 sobre 1 por el seno del ángulo que forman. ¿Qué va a suceder con el seno del ángulo que forman? No es necesario el seno porque el ángulo que forma la intensidad con el campo magnético son perpendiculares. Entonces ponemos que I2 es perpendicular a B1. De ahí que no tengamos que usar ese seno. Bien, entonces necesitamos calcular también el módulo del campo magnético. Recordad, no su cero por la intensidad que crea el campo, partido por 2 pi por r o distancia, como lo queráis poner. Utilizando las dos fórmulas, podríamos obtener F1,2, 1 sobre 2, dividido por la longitud. Entonces, ¿qué nos daría? La intensidad 2 por el campo magnético que genera, partido por 2, así. Y ahora sustituimos, nos quedaría, en vez del campo magnético, pues ponemos ya nu sub 0, i sub 1, i sub 2, 2 pi r. No quería saltarme pasos. Bien, sustituimos valores, voy a hacer la sustitución de valores, nu sub 0, 4 pi por 10 elevado a menos 7, intensidad 1, 12 amperios, intensidad 2, 12 amperios también, 2 pi y la distancia que es 0,8 metros. Si realizamos este cálculo, esto nos queda 3,6 por 10 elevado a menos 5 newton partido por metro. Bien, modo de obtener la dirección y sentido. Dos maneras de hacerlo. Una manera sería usar la regla de la mano derecha. O regla de Fleming para los británicos, que la usarían con la mano izquierda. ¿No? Entonces, donde decimos que si la fuerza es el pulgar, ¿vale? El campo magnético es el dedo medio y la intensidad, o I por L, sería el índice. Entonces, usando esta regla, vamos a representarla aquí un poquito, ¿vale? Nosotros tendríamos un campo magnético que va hacia adentro, ¿vale? Una intensidad que va hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que se va a producir va a resultar, la fuerza que el 1 ejerce sobre el 2 va a resultar hacia la derecha.
Bien, vamos a poner vectores, ya que hemos empezado, vamos a colocarlos bien. Bien, otro modo de hacerlo, bueno, pues otro modo de hacerlo sería realizar el producto vectorial, ¿no? Sabiendo que F es I por L, producto vectorial B. Vale, nosotros sabemos que I por L va en la dirección, fijaos, I por L, si lo tenemos en el eje Z, esta I por L va en el Z negativo, entonces menos K. Y producto vectorial B que va en el X negativo, con lo cual producto vectorial menos I. Bien, y realizamos el producto vectorial, si queréis, con la regla de Cramer determinante, y la fuerza nos va a dar en el sentido J. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las dos maneras se podría contestar. ¿Vale? F va en el sentido J. Bien, vamos con la segunda parte. Vamos a hacerla azul. Y nos dice el vector campo magnético en el punto medio de la distancia que separa los conductores. Entonces, bueno, pues en este caso... Bien, entonces nosotros tenemos nuestros dos conductores que vamos a volver a representar. Representamos uno que tenía una intensidad hacia arriba de 12 amperios y el otro que habíamos representado, ¿qué color? Azul, una intensidad hacia abajo y 2 de 12 amperios. Vale, entonces, intensidad de campo magnético que genera I1 en este punto sería B1 hacia adentro, y si usamos la regla de la mano derecha nos va a suceder lo mismo con I2. En este punto, I2 va a generar un campo magnético hacia adentro. Entonces, ambos campos magnéticos, ambos vectores de inducción, van en sentido I negativo, tal y como lo he representado. ¿Vale? ¿Cuál sería? Entonces ya en módulo el campo magnético total sería la suma de B sub 1 más B sub 2. Ambos son iguales, con lo cual sería 2 por nu sub 0 por I, porque las intensidades son iguales, las distancias son las mismas, 2 pi R o 2 pi D. Este valor nos va a dar 1,2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Entonces, campo total ya representado vectorialmente nos dará menos 1,2 por 10 elevado a menos 5 sentido I, no sentido J, sentido I negativo, ¿vale? Ya hemos puesto la I, con lo cual I, y medido en teslas. Y esta sería la respuesta al apartado B, bastante sencillo. Iremos a continuación con el ejercicio 7.